¿Sabes a cuántas latinas, cuántas profesionales, mujeres con un buen CV les toca aceptar un sueldo de prácticas de 800, de 500, 600 euros al mes, ¿no? Teniendo todas las habilidades para generarse sus propios ingresos bien, ¿sabes? Entonces, a mí realmente me da cólera. O muchos inclusive profesionales que vienen y familia y que les toca quedarse embarazadas para que les den la residencia 5 años, ¿sabes? Y si no querían tener hijos, ¿no? Entonces, a mí realmente esas cosas me movilizan, porque yo a tener que, a tener que quedarme embarazada para quedarme en un país, mejor me regreso a mi país, ¿sabes? Entonces, esas cosas como que me dan mucha cólera, me dan como rabia, y por eso también me motiva a compartir mi historia, porque si yo hubiese sabido de una Meli que consiguió la residencia por cuenta propia y tal, gracias a su trabajo, me hubiese preparado inclusive antes, ¿no? A tener mi negocio más sólido. Hola, bienvenidos a Soltar Incómodamente Libre. Este es un podcast donde exploramos nuestras emociones. Hablamos de aquello que nos incomoda, nos duele y nos transforma en todas nuestras relaciones, con nuestra familia, en el trabajo, en nuestra pareja y con nosotros mismos también. Soy Lili. Todas las semanas te traigo herramientas y converso con expertos para que tú puedas encontrar tu propio camino de autoconocimiento y de transformación. Porque la vida no siempre es fácil, pero cuando aprendemos a soltar, la hacemos cada vez más ligera. Empezamos. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Seguro en algún momento de tu vida has escuchado que tienes que ir por los sueños, que los sueños se tienen que construir. Y es verdad, muchas de nosotras mujeres que emprendemos en algún momento de nuestra vida, sabemos que el emprendimiento empieza por un sueño. Pero no es suficiente en muchas ocasiones, y te lo digo porque he estado en ese lugar. Los sueños se tienen que aterrizar y se tienen que construir. Y para que un sueño pueda ser concreto, necesita de planificación, de orden, de acciones, y lo más importante que yo he aprendido en estos últimos tiempos, de fechas, que puede parecer un poco loco, pero si no le pones un punto de inicio y un punto final, estamos como que en las nubes soñando. Es por eso y porque encontré esta cuenta de Melissa Navarro, de Meli Navarro, algún tiempo atrás y la he seguido en todo lo que hace. Tanto en las cosas divertidas que ella publica, en los lives que hace, y también en las cosas tan profesionales que ella puede hacer. Y la forma como te enseña a organizarte, a planificar y a hacer que realmente tu proyecto pueda ser exitoso. Meli es peruana, viviendo en Barcelona. Es escritora también. Recientemente ha escrito un libro que se llama Determinada Digital. Y también ella ya hace un proyecto para acompañar a mujeres a convertir sus sueños, diseñarlos, crearlos, todo lo que tú quieras. Y si tienes un emprendimiento digital, tienes que seguir a Meli, que ella te va a ayudar. Estoy muy feliz y agradecida de recibirte en el espacio, Meli. Bienvenida. Hola Liliana, ¿cómo estás? Aquí estaba yo prendiendo mi micro para que lo apague para que solo entre tu audio. Bueno, súper contenta de estar aquí contigo también y poder conversar y bueno, a mí me encantan los podcasts, soy consumidora de podcasts, así que feliz y expectantes de nuestra conversación. Gracias, Meli. Meli, quería empezar preguntándote, tú que has conversado con tantas mujeres y que acompañas a tantas mujeres en todo este tiempo, ¿crees que se nos hace difícil eso de conectar los sueños para transformarlos en objetivos reales? ¿Sientes que tenemos ahí todavía algunos problemas para hacer ese traspaso? Sí, totalmente. O sea, de hecho, siento que muchas mujeres, más allá del no saber cómo tangibilizar sus sueños, es que se quedan en este momento en el que sienten que no son lo suficientemente valiosas como para ir tras sus sueños. Entonces, mucha gente se queda en ese momento de luchar por los sueños de otra persona, que es básicamente trabajar para alguien, ¿no? Y a ver, está bien que alguien prefiere no emprender y tal. Yo sé que no es para todos lo de tener un negocio, pero hay mucha gente que sí que quiere hacerlo,
pero por el miedo nunca lo termina de hacer, por el miedo al fracaso, el miedo a la inestabilidad y a un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo veo mucho porque tengo muchas clientas o posibles clientes que vienen, pero el miedo es lo que les paraliza, ¿no? El no tomar la decisión. Mira qué interesante lo que acabas de decir, porque, eh, claro, es como que el síndrome del impostor podría ser que no me atrevo porque creo que no soy suficiente buena para... Entonces, ese sería como el primer obstáculo. Sí, más que el impostor, porque yo siento que hay mucha gente que sí que se la cree, que sí que sabe, que está como súper orgullosa de lo que sabe, lo que ha hecho, lo que trabaja, etcétera, sino más bien el miedo a no invertir, ¿no? Bueno, la mala relación con el dinero, que también es una de las cosas como súper importantes, y el miedo a que esa decisión no sea la correcta. ¿No? Por ejemplo, el dejar el trabajo, a mí me pasó, o sea, cuando tuve que dejar mi trabajo que me gustaba, tenía miedo, ¿no? O cuando me tocó ir invirtiendo en un mastermind que me ayudara como a expandir mis horizontes también, me dio un montón de miedo, ¿no? Y, y sin importar que el dinero lo tenía, o sea, siempre como esas decisiones que te hacen salir de tu zona de confort y dar como un escalón más, ¿no? Son las que te van como... Pero ese miedo siempre va a estar, ¿no? Entonces te toca seguir, te toca trabajarte para poder seguir avanzando en tus cosas, aún así con ese miedo. Pero hay muchas mujeres que no se atreven ni a cruzar ese primer pequeño miedo porque están súper cómodas en esa posición de victimismo. ¿No? O sea, por ejemplo, tengo una muy buena amiga que es como, sí, quiero organizarme, sí, quiero tal, y hace como 3 4 años que sí que, pero no lo hace, ¿no? Porque es mucho más cómodo estar en la posición de víctima y en el no hacer, ¿no? Sí, no, pues yo te escucho y me recordaba a mí misma, porque yo claro, cuando tienes un trabajo, entre comillas, seguro, porque puede ser que te guste, pero que no sé, que no te haga feliz plenamente, pero estás allí porque es verdad, todos necesitamos la parte económica. Quien diga que no está mintiendo. Todos tenemos cuentas por pagar, quien tiene hijos por alimentar, quien no los tiene, sus propias necesidades que cubrir y lo necesitamos. Pero emprender, como tú dices, también implica mucho riesgo y uno de los riesgos es que no funcione. Y hablando básicamente de los emprendimientos, y yo voy a hablar de mi emprendimiento, de mi podcast, porque yo pensé, te contaba cuando recién empezábamos, que yo empecé el podcast con mucha ilusión y cero conocimiento, porque yo pensé que en el camino yo iba a aprender y obviamente que no fue así. Yo tuve que parar para ponerme a estudiar y para decir, bueno, si quiero hacer esto, lo tengo que hacer cada vez mejor. Y a veces aceptar que no sabes, aceptar que tienes que pedir ayuda, aceptar que tienes que invertir en la ayuda, porque sí es verdad, hay recursos gratis, pero todos los recursos gratis son solo la puerta de entrada, luego tienes que invertir más en ti si quieres aprender más. Y cuesta, y es un compromiso contigo misma, este es mi sueño, quiero ir por ello, pero tengo que invertir en mí misma tanto conocimiento como estabilidad emocional. ¿Cómo hacemos allí o cómo lo haces tú para acompañar a esas mujeres a hacer ese cambio? A ver, a mí me gusta hacerlo como a través de historias. O sea, yo cuento mi propio camino. De hecho, en mi libro cuento un montón de historias que por las que tuve que atravesar para como pasar del no saber qué hacer con mi vida a decidir con determinación a qué le voy a apostar, ¿no? A qué sueño. Comentaste al inicio que yo soy arquitecta, no me acuerdo si lo dijiste, yo creo que sí, pero una de mis grandes pasiones es el urbanismo, que es lo que estudié en mi primera especialidad. Pero la vida me trajo aquí a España, bueno, no la vida, nosotros decidimos venir aquí a España a vivir con mi familia y en ese cambio me tocó volver a decidir si iba por el lado de la arquitectura, a buscar trabajo o a estudiar un doctorado, que es lo que me tocaba académicamente, ¿no? O si comenzaba algo nuevo. Y en ese sentido ahí entró el mundo de las redes sociales y los negocios digitales y el marketing digital y me tocó volver a decidir, ¿no? Entonces,
a mí me gusta siempre ayudar a que la gente tenga esos clics mentales a través de las historias por las que yo pasé, ¿no? Y de hecho, en el prólogo de mi libro, o no voy a spoilear aquí a la gente, pero voy a contar un poquito de esa historia. Cuento, por ejemplo, uno de los momentos súper importantes que fue que los meses de haber llegado yo aquí a España, después de haber limpiado, pasándome 3 meses limpiando toda la casa, todos los rincones, fue como, ok, me toca empezar a ver en qué voy a trabajar. Y pasó por mi cabeza la idea, bueno, me toca empezar como todas las latinas que emigramos. Empezamos, voy a limpiar pisos por 10 euros la hora, ¿no? Y fue como que, bueno, me tocará pasar por ahí, ¿no? Y mi hermana, que es muy racional también y un profesional tal, me dijo, no, ni se te ocurra, ¿no? O sea, no, ¿no? Y muy en el fondo yo sabía que tampoco, o sea, no, si lo hago, voy a ser la mejor porque me encanta limpiar y ordenar, pero, pero sabía que podía hacer más cosas, ¿sabes? Entonces fue como un punto importante para mí, de hecho lo recuerdo y me emociono, porque fue un momento en el que me di cuenta, ok, o voy a eso y me resigno al camino desde abajo que tengo que hacer, o le pongo punche, le pongo mis ahorros, le pongo todo lo que tengo a este gran sueño de ayudar a más gente a que tenga un negocio digital, ¿no? Y finalmente tomé ese camino, ¿no? Y ah, fue como que una decisión muy personal también, porque fue un cambio total en tu vida, ¿verdad? Sí, sí, total, total, porque en Perú yo trabajaba en la universidad, enseñaba en la Facultad de Arquitectura y también antes tuve un trabajo gestionando proyectos de arquitectura, de construcción. Y me encantaba, siempre he disfrutado todos mis trabajos, todo, todo, siempre me ha gustado. Em, pero llegó un momento en el que dijimos, bueno, nos vamos, ¿no? Y mi esposo no tenía muy claro de qué iba a trabajar, de qué íbamos a vivir acá, yo tampoco, pero dijimos, bueno, vamos, y está, tenemos ahorros, allá descubriremos. Y literalmente la vida nos fue demostrando como el camino, ¿no? Y, y sí, fue apostarle a eso, es como, ok, vendimos nuestro departamento en Perú y fue una conversación importante, ¿no? Del, ok, ¿dónde invertimos? ¿No? O sea, comprarnos una propiedad otra vez, como que no, no teníamos muy claro y fue, bueno, lo invertimos acá, y ya está. O sea, se nos puede ir todo, ¿no? Pero nosotros mm, podemos construir todo lo que querramos si tenemos las habilidades para hacerlo, ¿no? Y fue invertirle full a integrarnos en nuestro pueblo, o sea, tiempo, energía, dinero, todo, ¿no? Integrarnos en nuestro pueblo, yo integrarme, ubicarme en el mundo emprendedor de España. ¿No? Y empezar como a construir este negocio y bueno, estudiar en el máster, ser la mejor alumna del máster. O sea, fue como, yo en este máster voy a ser la mejor porque yo quiero enseñar en el máster, ¿no? Y de hecho me llamaron a enseñar, ahora enseño en el máster donde yo estudié, ¿no? Entonces fue como, fue ponerle todo el punche y por eso me dices, ¿cómo acompañas a tus clientes? Digo, literalmente les cuento mis historias. Y no solo historias mías, sino historias de gente que voy conociendo que también son súper inspiradoras, ¿no? Sí, qué bonito eso, ¿no? A mí me parece súper, es que yo te escucho y digo, wow, no, claro, yo entiendo, para mí fue también, yo soy microbiólogo, te cuento, y en Perú trabajaba como microbiólogo. Tenía un sueldo bastante bueno, trabajé en una empresa buena también, súper reconocida, y venir para acá, claro, mis condiciones fueron distintas. Yo vine porque vinimos con mi esposo a vivir aquí. Y, pero ese paso de dejar a la mujer que fui para construir una acá, otra mujer aquí, a mí me ha costado mucho. Me costó muchísimo. Yo, fue súper loco porque yo trabajaba para una empresa que tenía oficinas en Perú y en Estados Unidos. Eventualmente hablaba con mis colegas que estaban en Washington y hablaba en inglés. Iba a ferias alimentarias y hablaba en inglés. Yo llegué a Alemania y el inglés se desapareció de mi vocabulario. Solamente me sale de forma como arma de defensa, no sé cómo decirlo, como un escudo, que a Pero veces cuando... en Berlín hablan inglés, sí. Bueno, Pero yo vivo en el límite de Berlín y Brandenburgo. Yo no vivo en el centro de Berlín. Claro, eso es algo que siempre me preguntan todos, pero Berlín es muy multicultural. Es verdad, sí.
Y hay mucha gente, sí, es verdad. Hay mucho latino también, es verdad. Pero yo vivo a 1 hora del centro de Berlín. Entonces, no, por aquí no. Sí, eso marca la diferencia, total. Te entiendo Sí. porque yo también vivo en Barcelona y si bien la gente habla en castellano, todos hablan en castellano, vivo en un pueblo catalán y aquí la gente normalmente te habla en catalán. Mm. Es otro idioma, aunque sea muy parecido, es otro idioma. Sí, entonces yo te escucho y digo, claro, si yo hubiera tenido a alguien que me guíe en ese momento y que me diga, calma, o sea, no te tienes que estresar, puedes hacerlo distinto. Tal vez mi camino para construir este proyecto del podcast no hubiera sido tan duro. Y si hay una mujer aquí que nos está escuchando, que tiene también un sueño, un proyecto digital que emprender, porque lo que tú haces es básicamente soporte de proyectos digitales. Ahora, ¿quién nos está escuchando al otro lado? ¿Por qué un proyecto digital? ¿Por qué es tan importante ahora un proyecto digital? ¿Qué ha cambiado en el mundo que hace que los proyectos digitales sean mucho más relevantes en estos tiempos? Sí, es que ha cambiado todo, Liliana. O sea, realmente estamos en pleno proceso de transformación digital. Y, y si bien antes era como, wow, unos cuantos, ahora hay mucha gente haciendo, gestionando sus marcas personales, creando proyectos digitales y tal. Sí, ahora hay mucha gente, pero aún hay mucha gente que no lo está haciendo, ¿no? Entonces, y realmente a todas las mujeres que escuchen esto, aún hay muy pocas mujeres referentes, ¿no? Para mí eso como es súper, me motiva un montón, ¿no? Porque cuando yo he ido creciendo en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales y tal, si bien sí que consumía mujeres, no conocía a muchas mujeres referentes que estén generando dinero y que estén generando alto impacto, pero un impacto de verdad, como que sus historias te movilicen, ¿no? O un camino, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo vine a vivir a España, yo no sabía que se podía terminar de estudiar un máster y luego presentar un plan de negocio para tener tú misma tu residencia a través de tu trabajo. Y lo descubrí porque me fui preguntando, porque un amigo me dijo, porque tal, mi abogada me dijo que no, que eso era súper difícil, ¿no? Y, y yo lo hice, ¿no? Y yo no conozco a nadie que lo haya hecho antes, entonces a mí me parece como, oye, esto no es tan difícil, ¿no? ¿Y sabes a cuántas latinas, cuántas profesionales, mujeres con un buen CV les toca aceptar un sueldo de prácticas de 800, de 500, 600 euros al mes, ¿no? Teniendo todas las habilidades para generarse sus propios ingresos bien, ¿sabes? Entonces, a mí realmente me da cólera. O muchos inclusive profesionales que vienen y familia y que les toca quedarse embarazadas para que les den la residencia 5 años, ¿sabes? Y si no querían tener hijos, ¿no? Entonces, a mí realmente esas cosas me movilizan porque yo a tener que quedarme embarazada para quedarme en un país, mejor me regreso a mi país, ¿sabes? Entonces, esas cosas como que me dan mucha cólera, me dan como rabia y por eso también me motiva a compartir mi historia, porque si yo hubiese sabido de una Meli que consiguió la residencia por cuenta propia y tal, por gracias a su trabajo, me hubiese preparado inclusive antes, ¿no? A tener mi negocio más sólido, a venir tal. Y por eso yo comparto mi historia también, porque seguro que hay mucha gente que está en esa batalla de, ay, nadie me quiere dar los papeles para la visa. O, y más allá del emigrar, seguro que hay gente que te escucha que es emigrada en el podcast, ¿no? Pero más allá de si no piensas salir de tu país, siempre hay alguien que ha conseguido las cosas que tú quieres de una forma fácil y te toca buscarla, ¿no? Te toca, y yo creo que en el mundo digital todas las barreras se caen en ese sentido, porque podemos escuchar las historias de Liliana, que es en Alemania, que se fue con su esposo hace 5 años, hace 6 años, y podemos inclusive contactarla, aunque yo todavía esté en Perú y luego me iré a Alemania, ¿no? O sea, saber que hay tantos caminos y que las cosas se pueden conseguir gracias al Internet es maravilloso. O sea, a mí me parece súper motivador, ¿no? Eso, ¿no? Y a mí me parece que es no negociable el gestionar tu marca personal, sobre todo si tienes un propósito que compartir. O sea, eso me parece súper indispensable. Sí, es que también hay que saber buscar, hay que saber rodear. Y es tan bonito. A mí me gusta, yo cada día que pasa y que conozco a mujeres tan interesantes, no sé, tan valiosas, tan llenas de historias de cambio, de resiliencia, de volver a empezar, digo, wow, o sea, si eso
si le diéramos más valor a todas esas historias, no estoy diciendo que una historia de viaje no sea relevante, que de hecho sí lo es, o que una historia de moda no lo sea, que también lo es, ¿no? Pero esas historias de saber que se puede, que puedes volver a empezar, sin importar si tienes 30, 40, que puedes volver a empezar, que puedas aprovechar tus talentos, tus dones para crear un negocio. A mí me parece fascinante cómo ahora alguien puede tener un hobby, si ese hobby lo trabajas de forma adecuada, lo planificas, puedes convertirlo en un emprendimiento que te puede generar dinero y un emprendimiento que tal vez puedas, gracias a las redes sociales, ¿por qué no? Exportarlos y poder venderlo en cualquier parte del mundo. Entonces, sí que es verdad que el mundo está cambiando, pero sí que es verdad también que hay que saber qué consumir en las redes sociales. Y total, porque en las redes, si tú a un descuido te empiezan a salir los chismes y luego en tu feed, en el para ti, ya solo te salen chismes. Si solo ves chismes, te salen chismes, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Pero sí, hay muchas historias motivadoras, y de hecho, mis clientas casi diría que todas sus proyectos están relacionados a su propósito, ¿no? O sea, de hecho, ahora mismo tengo una nueva clienta que está en Madrid, que es peruana también y se dedica a la comunicación y, bueno, gestión de empresas de comunicación, está haciendo su máster, eso, pero le gustan las manualidades. Y hace tarjetas, hace sellos y quiere hacer eso. Entonces vamos a hacer su proyecto de eso, ¿no? Pero más allá, o sea, yo creo que aquí la visión de poder tener un negocio de tu propósito, y de algo que te apasiona, es que compartes eso bonito que te guste, que te transmite y se convierte en tu trabajo. ¿No? Por ejemplo, a mí me encanta crear contenido, me encanta conversar con gente y yo me dedico a eso, literal. O sea, estoy en Zooms conversando con más latinas, con mis clientes que están en Perú, con mis otras, con las amigas que están acá. Entonces, voy hablando y me encanta poder hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que es maravilloso el tener el lujo y la determinación de construirte tu propio trabajo a partir de lo que a ti te gusta. Y para llegar ahí, primero, pues hay que pasar por un proceso de autoconocimiento importante. No sé, ¿tú cómo lo viviste, Liliana, cuando ya te venías trabajando antes de viajar, de llegar a Alemania o ha sido en Alemania? Si este episodio te está gustando, suscríbete al podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts y también en YouTube. Comparte la información con quien sientas lo necesita. Ayúdanos calificando nuestro trabajo con una estrellita. Síguenos en las redes sociales y continuamos aprendiendo y creciendo juntas. No, para mí fue, y yo, bueno, yo te contaba, vamos a hacer un paréntesis para, para hablar de mí. Yo soy microbiólogo, tengo una maestría en tecnología de alimentos, estudié un curso de administración de empresas, una especialización porque llegué a un momento en el que fui gerente de una empresa, formé mi propia empresa y todo entre comillas iba bien. Cuando mi esposo se puso mal de salud, tuvimos unos problemas económicos, decidimos venir a Alemania. Eh, Nosotros vendimos todas nuestras cosas para venir, absolutamente todo. Desde la cucharita del té hasta el auto, todo. Y nos vinimos a Alemania con solo nuestras maletas. Tuvimos la suerte que la familia de mi esposo nos recibió con tanto amor y nos acogió un año hasta venir a nuestro departamento. Pero yo, personalmente yo como mujer, estaba feliz porque estaba con mi esposo, porque estaba con mi hijo, porque estaba con la familia de mi esposo que me recibió con tanto amor. Pero yo ya no era productiva y me chocó muchísimo. No producir, no generar mi propio dinero, que tenía años haciéndolo para mí, y fue como un choque. Yo presenté muchos CVs aquí en Berlín y todos me decían que sí, que mi CV estaba muy interesante, que era muy bonito. Hice entrevistas de trabajo también, pero no sé si fue porque llegué, porque lo hice en el tiempo de pandemia, no sé si fue porque la pandemia duró un año, no fue, puede haber sido por mil cosas. Puede ser tal vez porque no lo intenté más, pero yo entendí en ese momento que para que yo pueda emprender cosas, yo tenía que estar bien emocionalmente. Y yo estaba
hecha pedacitos. Literal, estaba hecha pedacitos. No tenía autoconfianza, no confiaba en mí, no hacía nada de eso. Y yo soy una persona muy tímida. O sea, si tú preguntas a algún amigo mío que me conoce más de 5 años, te va a decir, yo no sé cómo habla esa chica porque es súper tímida. Porque sí soy una persona. Yo voy a una fiesta y yo no hablo. De verdad, con mi familia hablo muy poco. Y no es porque soy así, es mi personalidad. Soy muy reservada. ¿Cómo nació el podcast? ¿Cómo salió? ¿Cómo me di cuenta que podía hablar? Me encanta conversar con la gente, me encanta conocer a las mujeres, me encanta esa comunidad que se formó, pero me costó muchísimo. Me ha costado mucho y lo he aprendido en el camino. Y he tomado terapia y he hecho terapia también y la sigo haciendo cuando la necesito. Yo hago terapia, aprendí a hacer pausa, aprendí a pedir ayuda, aprendí a estudiar. No tengo que saberlo todo. Felizmente existen mujeres como tú que son especialistas en un determinado tema y cuando yo no sé algo, yo voy a un curso. Yo me matriculo para alguien que me haga una auditoría de lo que sé y que me diga cosas que tal vez yo no quiero escuchar, pero que me enseñe, porque es la única forma. Si yo creo que lo sé todo, yo nunca aprendo y me quedo allí. Entonces, es súper importante que alguien te acompañe, es súper importante rodearte de gente que sepa más que tú, porque si no, no aprendemos. Tal cual, sí, sí, sí. Y por eso yo te preguntaba lo del desarrollo personal, ¿no? O sea, para mí es indispensable porque a partir de eso mucha gente atraviesa ese proceso del no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Que yo creo que todas las mujeres llegamos a eso, ¿no? Cuando completamos todos los checks de la sociedad, del terminar de estudiar la maestría, de casarte, tener hijos, ¿no? Y cómprate tu carro, cómprate una propiedad, viajar, whatever. Y cuando ya cumples con todo eso es como, me siento vacía, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Sí. Entonces, y ese es el momento en el que nos llega otra vez el no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Y para mí ahí es donde viene la terapia, viene el desarrollo personal, el ir escarbando tus traumas de la infancia, ir resolviéndolos y bueno, las 20.000 terapias que hay hoy en día, ¿no? Que nos ayudan a ir encontrando y a autogestionarnos, porque si bien uno en el camino, y yo soy muy transparente en ese sentido, o sea, sí he logrado vivir de mi negocio digital, sí me ha ido bien, he ido consiguiendo mis metas, pero yo sigo construyendo mi camino, ¿no? Y eso yo se los digo a mis clientas, ¿no? O sea, ustedes se pueden ir y pueden contratar a la millonaria que entran 1.500 personas a su programa, ¿no? Perfecto, o sea, pueden ir ahí. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy creciendo y yo no digo que no quiero llegar a tener a 1.500 personas en mi programa, pero estoy construyéndolo aún, ¿no? Entonces, soy muy transparente en ese sentido. Yo sigo construyendo mis metas. He conseguido cosas en 3 años estando aquí de las cuales me siento muy orgullosa, pero sigo construyendo mis metas. O sea, y yo creo que está chévere como disfrutar de ese proceso también, ¿no? Sí, sí. Aparte que sabes lo bonito, y lo voy a hablar desde mi punto de vista personal, lo bonito de tener un proyecto es que el proyecto te enfrenta con todos tus miedos que tú ni siquiera sabías que tenías. Porque no es fácil. Yo justo te contaba ahora, y yo creo que una de las cosas con las que yo más he tenido que lidiar es con el rechazo. Claro, yo trabajaba en una empresa en la que nadie me rechazaba porque yo decía algo y tenía un equipo de trabajo y lo tenía que hacer. Entonces nadie me decía que no. Y cuando entonces tienes un proyecto personal, recibes un montón de no's de todas las formas, en todos los tonos, de todos los colores, y tienes que aprender a lidiar con eso. Por eso es que, claro, yo te entiendo cuando dices que el desarrollo personal es importante, porque si no estás preparada para el no, tu proyecto se cae porque tú no estás fuerte. Y otra cosa que también aprendí es que no te debes comparar, porque yo lo primero que hacía era me comparaba con un podcast que yo escucho muchísimo, que te debes escuchar con Erika de la Vega, entonces decía, Ah, sí, claro, me yo quiero, encanta. Sí. yo quiero llegar hasta allá. Era imposible, o sea, ella tiene una trayectoria inmensa que yo no tengo. Entonces, para yo llegar allá, yo tengo que trabajar también. Entonces, yo decir, no, pero a ella le escucha, obviamente que la van a escuchar más. No, yo tengo mi propia historia, mi propio proceso. Si quiero llegar allá, tengo que trabajar. Pero si empiezo a compararme
con una cosa así tan grande, tan enorme, lo que voy a conseguir es frustrarme. Entonces, tengo que compararme con la que hacía el podcast el año pasado, con mi versión del año pasado y ver qué mejoré este año. Entonces, Tal también cual. uno tiene que, por eso es que yo repito, es que es bien importante también dejarse acompañar, porque esas cosas a veces no las ves solas. Necesitas que alguien te muestre en qué estás fallando para que puedas saber qué corregir. Sí, literalmente, seguro que a ti también te ha pasado, pero cuando tomas, o sea, a mí me ha pasado como cliente que contrato algo y me dan una nueva perspectiva, una nueva forma, un nuevo sistema y uf, me ahorran y tengo cuatriplico, triplico mis resultados inmediatamente y lo veo también con mis clientes, ¿no? De hecho, ayer tuve una consultoría con una chica ecuatoriana y hicimos así en 2 horas, pi, pa, pa, y luego me dijo, ya estoy avanzando, siento que he avanzado 5 kilómetros, es como que bien, ya sé qué tengo que hacer. Y yo, qué maravilloso, porque finalmente le ahorras el tiempo y nos ahorran el tiempo, ¿no? Las personas por las que nos dejamos ayudar, ¿no? Sí, 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 eso es verdad. Meli, yo ahora cuéntanos que yo hace poquito también tú lanzaste un programa que tienes donde enseñas a todos a planificar, a ordenar, a poner metas. Y a mí me parece, yo, yo aprendí a organizarme, voy a ser súper honesta, por mi esposo. Porque, porque él organiza todo. O sea, nosotros tenemos un calendario de familia con las actividades de las cosas de familia que tenemos que hacer, un correo de familia con las cosas que hay que hacer en la escuela, con los hijos. Mis suegros tienen un calendario de ellos que se cruza con nosotros para saber qué días puedes contar con los abuelos y qué días no. Los Y abuelos tienen un calendario digital también, los abuelos, ya, me encanta. sí, sí. Entonces yo aprendí con eso y yo amo escribir. Yo escribo todo. O sea, literal todo. Pues termino el año con 5 o 6 cuadernos porque, no sé, yo lo hago, ya a veces me paso. Mi hijo dice, no puedes escribir tanto, mamá. No sé. Es que es su terapia, seguro. Sí, pero la forma en la que tú lo haces es como que un plus más. Porque le pones inicio, final. Cuéntanos, por favor, para quien nos esté escuchando, cómo lo haces y de verdad, si no siguen a Meli, tienen que seguirla porque eso es súper chévere como ella lo hace. Por favor, cuéntanos rapidito, así súper sintético como lo A trabaja. ver, es que vamos a ver, yo comencé en el mundo digital, con mi cuenta en casa con Nelly, y en ese camino empecé a compartir mi método de organización que se llama el Bullet Journal, que es lo que a la gente normalmente le llama la atención. Es un método de un chico americano que se inventó por allá por el 2012, si no me equivoco. Yo lo descubrí en el 2016, cuando estaba viviendo, no, 2015, cuando estaba viviendo en Barcelona, haciendo mi primer máster y lo descubrí en una madrugada en donde descubrí cómo se utilizaban los hashtags y me metí a todos los hashtags así de stationery, y encontré lo del bullet journal y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y vi que era organizarte en un cuaderno en blanco. Entonces, a partir de ahí, mi vida un poco que cambió. Yo era de las agendas. Y en 2016 comencé mi primer bullet journal y desde ahí no paré. Hasta ahora sigo utilizando el misma marca de cuaderno y he ido yo ajustando la metodología original del bullet journal a una como mucho más simple, más práctica, porque a mí también me encanta escribir, me encanta tener como un cuaderno en blanco en donde tengo la posibilidad de una hoja en blanco para escribir y tirar ideas, para hacer una lista de pendientes, para organizar mi semana o para lo que fuese, ¿sabes? Hacer una lista de compras o un proyecto o dibujar inclusive, ¿no? Entonces, con esta metodología yo enseño a las mujeres a que registren su presente y organicen, planifiquen su futuro, ¿no? Pero de una forma muy simple, muy práctica, solo utilizando los días que realmente necesitan anotar. Y pues lo complemento con un calendario digital, ¿no? Porque como siempre le digo a las mujeres que quieres estar en digital, necesitas organizarte en un calendario digital, porque eso nos lleva luego a tener muy bien organizada tu agenda con días temáticos para que luego, por ejemplo, tus clientas te puedan agendar una cita, un call de forma automática, ¿no? Y que tú puedas planificar muy bien tus cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mis días temáticos, para mí los viernes son mis días de los números, ¿no? De finanzas. Los jueves, normalmente en la mañana, son los días en los que si voy a salir a hacer networking o a conocer a alguien o encontrarme con alguien en la ciudad, son los jueves,
¿no? Porque no tengo sesiones tal, porque ya está todo ordenado, ¿no? Los lunes son los días de planificación, de reunión, de contenidos, tal. Y todos los demás, o sea, ya hay un esquema, ¿no? General de cómo va a ser mi semana. Y a partir de ahí yo tengo muy claro, ¿no? Por ejemplo, que tengo que ver a alguien una vez a la semana fuera de mi círculo familiar, o sea, que no sea mi esposo ni mi hijo, porque si no me vuelvo loca. Alguien en físico, porque en digital veo siempre a mis clientas siempre veo a gente, ¿no? Pero alguien en físico, entonces acuerdo un encuentro a la semana, pero ya dos es demasiado porque me quita tiempo de otras cosas del trabajo, ¿no? O de la familia, ¿no? Entonces yo me voy agendando lo que quieres ver, quieres que nos veamos, ya chévere, pero esta ya tengo a alguien, la siguiente ya tengo a alguien y la otra también ya tengo a alguien, nos vamos a marzo, amiga, ¿no? Entonces me da risa porque mis amigas siempre se matan de risa que hay que sacar ticket para ver a Meli, ¿no? Y digo, bueno, es que mi agenda ya tiene una estructura que yo sé que a mí me da paz mental, ¿no? Entonces es chévere tener ese tipo de estructura, estrategia, un sistema para organizarte porque te resuelve la vida, no tienes que pensar tanto, ¿no? Te ahorra Sí, tiempo. me encantó la parte que dices, me da paz mental. Sí, 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 total. Sí, sí, sí. sí, bueno, Así yo que eso. trato, sí, pero es que es súper lindo porque bueno, yo trato, mi esposo me regala, yo escribo mucho, como te contaba, y escribía en cuadernos normales, hasta que, bueno, mi esposo me regaló un cuaderno que yo, puedo, por Wi-Fi conecto a mi celular. Y Ah, vale, ya sé cuál es, ya. sí, y yo escribo y puedo leer en mi celular, porque yo escribo hasta en el tren. Entonces yo voy escribiendo en el tren todo lo que y luego lo veo en mi celular. Entonces me gusta esa cosa de organizarme, pero la forma en la que tú lo haces me parece súper linda, sobre todo porque tienes un día claro, yo entiendo que a veces alguien que está escuchando al otro lado dice, pero no es súper estructurado. No, en realidad no, porque te das tiempos de flexibilidad. O sea, no quiere decir que, ay, que si no es algo de la línea voy a... No, 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 es solo, es como, no sé cómo decirlo, es como que te traza un sendero, pero no significa que no puedas en algún momento darte ciertas libertades para salir, ¿verdad? Así es. Exacto. Sí, además, a ver, yo lo llamo, es un concepto que explicaba en uno mi primer curso que hice, de hecho, de organización personal, que es anticipación estratégica, ¿no? Tú te anticipas a las cosas que quieres. Por ejemplo, a mí me gusta bailar, ¿no? Y bailar me pone feliz, pero ir a una discoteca todos los fines de semana no es algo factible para mí porque me elimina los domingos en la mañana, por ejemplo. Y yo quiero estar con Claro. mi hijo se despierta temprano y quiere aprovechar a su mamá y no quiere a su mamá cansada, un bulto ahí, ¿no? Entonces no puedo ir todos los fines de semana, entonces voy a bailar todos los lunes en la noche y es mi momento en la que adiós, me voy, ¿no? Y estoy ahí con mis amigos del baile y tal, ¿no? Y es un momento divertido para mí y está agendado. Entonces todos los lunes a esa hora voy a bailar, ¿no? Y una vez al mes sí que salgo a bailar, o una vez cada 45 días salgo a bailar un fin de semana, ¿no? Porque también me ayuda el arreglarme, el salir sola a bailar, porque mi esposo no va. Entonces me alimenta ciertas partes, ciertas facetas mías que, que me, que, que me gusta alimentar, porque otros momentos del día, pues no se dan, ¿no? Como por ejemplo, levantarme temprano a escribir, ¿no? Levantarme temprano a estirarme, o no sé, hoy por ejemplo me levanté temprano para pintarme el cabello, como, como a las 6 de la mañana, y estaba como cansada, cero motivaciones. Bueno, me voy a poner una serie, y me puse una serie nueva, y eso fue el desconectarme en el baño, todo el mundo está durmiendo afuera, y yo estoy viendo una serie como random, nada que ver, no aprendo nada de esa serie, ¿no? Pero es mi momento, ¿no? Mi momento de estar yo conmigo misma y nadie más. Entonces, claro, tú estratégicamente te anticipas de qué cosa quieres hacer, pero también muy inteligentemente tienes la oportunidad de la flexibilidad. O sea, a tus amigas que sí que quieres ver, aunque ya tengas, o sea, sí, las vas agendando en orden, yo las voy agendando en orden, pero si hay alguien que hace mucho tiempo que no veo, o si mi mentora me dice, Meli, bajo a Barcelona, hay que ver, no sé qué es una conversación o una cosa importante,
obvio que voy a mover cosas, o obvio que voy a poner 2 reuniones sociales en mi semana, ¿no? Entonces, me encanta que el hecho de, la excusa de que soy muy organizada, es también la excusa tan perfecta para no aceptar todas las reuniones, ¿no? Ah, ay, eso me encantó. Sí, 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 y Claro, es la porque al verdad. final tú decides lo que quieres, tú decides, te conviertas en la dueña de tu Claro, tiempo. Y eso es lo que exacto. me gustó también. Ahora lo entiendo más, porque como yo Sí, también te sigo y voy viendo cómo vas haciendo, ujú. ahora por fin entiendo cuando hablo contigo, cuando dices un día para mí, un día para mi proyecto, un día para Sí, esto, ¿no? Claro. Entonces no sí, sí, significa sí. que tenga que ser todo tan así, tan cuadriculado, sino No, que cero, puede cero. ser, claro. Sí, 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 Claro. o sea, hay espacio para la flexibilidad. De hecho, hoy tenía 1 hora para almorzar y dije, bueno, me quedo en mi casa, almuerzo en mi casa, pero es como también muy conectada a mi intuición. Es como, ya quiero salir de mi casa, entonces me vengo. Bueno, ya está, voy a ir a comer y me comeré un bocadillo cerca de la oficina y hoy no regreso a casa a cocinar y volver, porque normalmente regreso a casa, cocino y luego vuelvo a bajar a la oficina, ¿no? O sea, cocino, como y luego vuelvo, ¿no? Pero hoy me di a la flexibilidad y ya está. Pero eso no lo tenía planeado ayer, ni antes de ayer, ni el domingo que chequeé mi semana, ¿no? Entonces te da como ese movimiento a partir de tu intuición, a partir de tus Ajá. prioridades, a partir de tus ganas, ¿no? Y es chévere finalmente. Y por eso es súper importante que la gente haga, o sea, aprenda a organizarse, es fundamental, si es que quieren tener un negocio, un emprendimiento, tal. Si es que quieren prosperar, es importante que se organicen y sobre todo que se quiten esa creencia de que no tienen tiempo, porque en verdad el tiempo es igual para todos, solo que uno Sí, tiene que aprender a decir que no a muchas cosas y gestionar sus prioridades, ¿no? sí, claro, que ahora te entiendo perfectamente cuando dices que se necesita una hoja en blanco, porque tú Sí, terminas, porque si no, te compras una agenda y tienes que llenar, ¿qué hago el lunes? ¿Qué hago el martes? Y con horrible, una sí, hoja. sí, 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 terrible, terrible, sí. Sí, yo felizmente hace 10 años que ya no lidio con ese problema. Meli, en estos últimos minutos, por favor, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto así en puertas que quieras compartir con nosotros? Si a alguien le ha resonado la información, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo nos acercamos a ti? Por si alguien nos está Ah, escuchando de Alemania, estaré el 6 y el 7 por la zona de Wiesbaden en Frankfurt. Estaré presentando mi libro de Terminada Digital, que aquí lo tengo, te lo muestro, que lo pueden comprar por Amazon o también lo estoy vendiendo en ebook. Si alguien lo quiere en ebook, bueno, voy a hacer una campaña ahora porque el 10 tenemos la sesión de, como de club de lectura en Zoom. Y, y bueno, igual seguro luego también lo venderé en ebook y si no, por Amazon lo pueden comprar en la versión Kindle o en la versión de papel que te llega a cualquier parte de Europa, a cualquier parte de Estados Unidos, cualquier parte del mundo en verdad con Amazon. ¿Y qué más? Y bueno, nada, que me vayan a seguir, que se descarguen mi recurso gratuito, que es literalmente como mi hoja de ruta y las herramientas que utilizo para organizarme, ¿no? Explico cómo utilizar el bullet journal, cómo utilizar un Google Calendar y cuál es como la siguiente etapa cuando ya te organizas en papel, en digital, qué más sigue, ¿no? Cómo profesionalizar esta gestión de tu tiempo con las herramientas si es que quieres tener un negocio digital sobre todo. gracias, Meli. Ujú. Me encantó conversar contigo, Ah, conocerte, igualmente. saber de ti, de tu historia. Muchísimas gracias. Gracias por compartir en el espacio. Gracias a ti, Liliana. Espero que nos podamos conocer próximamente.